¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta mesa redonda sobre los obstáculos para integrar el aprendizaje automático en proyectos de ciencia. Les aseguro que va a ser muy interesante, fructífera la charla. Varias de las dudas que surgieron las vamos a retomar porque así estaba ya estructurada esta plática. Y pues ahora tenemos 4 expertos en diferentes áreas científicas y que han incorporado el aprendizaje automático como una herramienta en sus respectivas disciplinas. Nada más ven 3, ¿verdad? Lo que pasa es que el cuarto invitado no puede estar presente y nos mandó algunas respuestas. Vamos con el respeto aquí de los panelistas. De vez en cuando voy a integrar algunas de las respuestas que nos dé el cuarto. Entonces, si me permiten, voy a hacer una breve presentación. El doctor Jenner Avilés, ahí al final, quien es profesor e investigador en la Escuela de Ciencias de la Salud de la UABC, y como ya escucharon, él es médico en su formación y sus estudios de posgrado los hizo en algo relacionado con la analítica de datos. También tenemos al doctor Miguel Alonso Arévalo, quien es investigador del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones, aquí a mi izquierda. Él es ingeniero electrónico y trabaja en el área de sistemas, señales. Más adelante va a profundizar seguramente en el área en que se desempeña. Y por aquí en medio tenemos al doctor Julio Ramírez Vélez, quien es investigador del Instituto de Astronomía en la UNAM, y su formación es físico, ¿verdad? Con sus estudios de posgrado en astrofísica y astronomía. Aquí más o menos ponemos el contexto de las áreas de su formación de nuestros panelistas. El cuarto invitado, quien les digo no pudo asistir, doctor Rod Menal, experto en biología experimental y aplicada. Antes de iniciar con estas intervenciones, me gustaría que me apoyaran. Tenemos muy reducido el espacio, tomar unos 2-3 minutos aproximadamente para sus respuestas, y posteriormente vamos a abrir el micrófono para las dudas que tenga el público. Bueno, la primera pregunta que tenemos aquí relacionada es, si gustan, en esta pregunta ustedes profundizan un poquito en su formación para tener mayor contexto del área, ¿no? Primera pregunta que tenemos: ¿cuáles son las líneas de investigación en las que se desarrollan y en qué grado de madurez consideran ustedes que se encuentran? Si gustas iniciar, Jenner. Okay. Gracias. Voy a empezar tratando de responder de atrás para adelante. Grado de madurez. Creo que es el que hace más poco empezó. Entonces, los esfuerzos investigativos en los que estoy alineado, yo los definiría en su grado de madurez como incipientes. Estamos comenzando. ¿Y cuáles son esos esfuerzos? Oftalmología computacional, específicamente alineado hacia retinopatía diabética y glaucoma, ¿no? Pérdida de visión por glaucoma a través del análisis de imágenes de fondo de ojo. Y la otra parte que estamos empezando a explorar es el tema de cáncer, oncología, desde la particularidad de la clínica, vías de señalización en oncología, específicamente desde el paradigma inmunológico, ¿no? Y de ahí, pues, las áreas de colaboración con los demás colegas que van saliendo. Hay algunas áreas en salubrismo. Yo aporto desde el tema de la analítica de datos, pero estas dos áreas son las que yo podría mencionar que estamos construyendo fuertemente. Hay un área que tenemos mucho interés porque hacia allá nos lleva tanto oftalmología computacional y oncología, que es desarrollo de fármacos basado en computadora, pero eso está todavía en el tintero. Gracias, ¿qué tal? Yo me dedico a física estelar.
las estrellas pues tienen diferentes masas, diferentes temperaturas, diferentes composiciones químicas, están hechas de diferentes materiales y nosotros las solimos clasificar principalmente en función temperatura, masa, pero mi área y para lo que me trajo aquí con respecto a Machine Learning es mi interés más particular es entender qué efecto tiene el campo magnético en la evolución de las estrellas. Las estrellas tienen diferentes comportamientos desde que se forman, luego van a pasar una vida estable muy larga, como el Sol ahorita, y luego van a ir rumbo al final, ¿no? Hacia sus partes, que vamos a llamar en algunos casos objetos compactos o terminar como explosiones de supernova, etcétera. Entonces, durante todos estos procesos hay diferentes niveles de actividad magnética en ellas y mi objetivo o mi área de estudio en esto tiene que ver o entender qué papel juega precisamente el campo magnético, tanto en estas estrellas como en general en todo tipo de estrellas que se parezcan o no al Sol. Entonces sería más o menos mi campo de investigación. ¿Qué tal? Bueno, yo hice el doctorado en procesamiento digital de señales y de imágenes. Desde siempre, desde que estaba en la carrera, como Ángel comentó, soy ingeniero electrónico. Por ahí llevé hace muchos años una materia de ingeniería biomédica. Siempre me gustó eso de poder combinar la electrónica con la parte biológica médica. Creo que hay muy buena relación ahí. Ya, digamos, aquí en CICESE, lo que hice, trabajé antes en el doctorado o postdoctorado, cuando estuve fuera de aquí, no tiene nada que ver con lo que hago aquí ahora en la cuestión de aplicación. Pero ya aquí en CICESE, por ejemplo, hace ya varios años empecé a trabajar en la detección de patologías en señales de sonidos cardíacos, primeramente utilizando métodos clásicos de Machine Learning, más recientemente utilizando técnicas de aprendizaje profundo. También he empezado aquí, junto con colegas de otras áreas, a descubrir contactos en biología, por ejemplo. Recientemente he estado trabajando con amigos y colegas de la División de Biología Experimental y Aplicada, adquiriendo imágenes de esporas de hongo para clasificar enfermedades de hongo en la madera de las plantas de vid, por ejemplo. Y también tengo mucho interés en lo que son los sistemas embebidos. Fui parte del equipo que trabajó en el desarrollo del satélite Painani, el nanosatélite que lanzó CICESE. Y tengo mucho interés, por ejemplo, en lo que es los sistemas de identificación de estrellas, y también ahí estamos trabajando en este momento, también colaboración con colegas de la UNAM como Miguel Aragón. Bien, muchas gracias. Me voy a permitir leer la respuesta que nos da el doctor Roth. Una de las áreas de investigación en la que nos enfocamos en el modelado de la respuesta de las plantas al cambio ambiental utilizando técnicas de aprendizaje automático. Esto requiere implementar modelos que puedan predecir cómo las plantas responderán a diferentes condiciones ambientales, como el cambio climático, la disponibilidad de agua y los niveles de nutrientes. Esta línea de investigación está en constante crecimiento y desarrollo, y aunque ha habido avances significativos, todavía se considera en un grado de madurez medio, ya que aún hay desafíos en la interpretación y extrapolación de los resultados obtenidos. Otra línea en la que nos enfocamos es la detección remota y el monitoreo de la vegetación mediante el procesamiento de imágenes satelitales y el análisis de datos espectrales. Estas técnicas nos permiten obtener información detallada sobre la salud de los ecosistemas vegetales y sus respuestas a diferentes factores ambientales. En este caso, considero que la línea de investigación está en un grado de madurez alto, ya que se han logrado avances significativos en la detección y clasificación de la vegetación, aunque siempre hay espacio para mejorar y refinar los modelos utilizados. Además, se están desarrollando investigaciones en el campo de la optimización de la gestión de recursos naturales, como el uso eficiente del agua, en la agricultura o en la restauración de ecosistemas degradados. Aquí se desarrollan modelos que permiten una gestión más precisa y sostenible de los recursos naturales. Voy a dejar ahí por el tiempo, y aquí pues ya tenemos el contexto de las diferentes líneas de investigación que tienen nuestros panelistas.
que van desde de la astronomía al procesamiento de señales, biología, medicina y ecología. Más o menos así, ¿verdad? Esto nos lleva a la siguiente pregunta, y le voy a ceder aquí el micrófono a Miguel. Perdón, me equivoqué, ¿verdad? Me anticipé. ¿Cómo identifican qué problemas se pueden resolver con Machine Learning o Deep Learning y cuáles no? Bueno, aquí lo que en mi experiencia personal ha sido muy importante es justamente la interacción con otros colegas, ¿no? Justamente eventos como este o asistir a conferencias es fundamental. Compartir un café es de veras importante luego con alguien, saber en qué está trabajando, y uno va haciendo como que analogías, ¿no? Ya salió varias veces por ahí esta analogía que hay entre estas vascularidades que se ven en los ojos con el comportamiento de las galaxias, ¿no? Entonces decir, pues ¿sabes qué? Mira, esa técnica que se desarrolló aquí para la parte de imágenes de fondo de ojo puede servir perfectamente en esta otra área, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante para ir identificando los problemas y platicar con la gente de otras áreas, ¿no? A mí se me hace, bueno, genial aquí en CICESE, por ejemplo, tener colegas con los que yo más he trabajado ahora es el área de biología, de ver problemas que uno ni se imagina, problemas que ellos tienen en sus áreas de trabajo y cómo lo que uno hace podría ayudarles a ellos, ¿no? Como que es una sinergia muy, muy buena que se puede hacer aquí en CICESE, y eso es lo que ayuda a identificar las áreas en las que trabajo. Excelente. Julio. Pues yo creo que responder esa pregunta es un poco capciosa porque para saber qué problemas se pueden resolver ya hay que saber cómo funciona Machine Learning. O sea, a priori no podrías saber qué puedes resolver si no entiendes un poquito la filosofía. Para llegar a saber cómo funciona la filosofía, pues es un poco lo que acaba de decir Miguel, ¿no? Pues ya sea por acercamiento, interés genuino o por casualidad. En mi caso fue un poco casualidad, por decirlo, ¿no? Tenía un alumno que venía de Ciencias de la Computación que codirigía en Guadalajara y yo estaba construyendo un modelo de lookup table para ajustar unas observaciones y poder determinar las propiedades físicas del objeto. Y pues estábamos gastando un montón de tiempo computacional, nos prestaron máquinas supercomputadoras y estábamos almacenando ahí brutalmente datos para hacer un lookup table. Y un día llegó el chico y me dijo, profe, agarré 300 modelos y aquí están los resultados. Y eran mejores que los que yo había construido con mi lookup table. Y me sentí frustrado, pero muy contento, ¿no? No podía creer que dieran los mismos resultados. No, de hecho le dije, no, hay algo mal, ¿no? Y lo revisamos 3 veces hasta que entendí, pues, la potencia que tenía. Pero ahí entendí la potencia. Después, para realmente entender cuándo puedes resolver un problema con Machine Learning, yo creo que está un poco entender cómo funciona la lógica del Machine Learning para realmente poder saber, ¿no? Cuál sí puede ser un problema que se presenta como idóneo a aplicar Machine Learning, porque luego la gente pregunta, ¿y puedo aplicar Machine Learning aquí, aquí, acá? Y pues sí, pero no todo se puede resolver con Machine Learning, o no todo es idóneo a resolver con Machine Learning, ¿no? Puede ser que es demasiado para una cosa o que simplemente no se puede, ¿no? Pero tratando de contestar, creo que la mejor manera es teniendo un poco de experiencia y entonces sí que puede uno tener más criterio para aplicar esto. Excelente. Yo solo voy a compartir, construyendo sobre lo que los colegas han dicho, concuerdo con ellos. Yo quiero compartir 2 cosas, contexto y optimización. Y englobando todo eso, siempre, no sé quién fue el autor en alguna sesión lo escuché, uno puede matar una mosca con una bomba atómica o con un matamoscas, ¿no? Uno puede decir, la mosca se va a morir. Hay que ver con qué va a elegir matarla, ¿no? Ahora, desde eso, contexto para el tema de medicina, yo lo divido en 2 cosas. Uno, entender el dominio de los datos o el origen de los datos, la particularidad en especial, dónde se ubica el problema que voy a atacar en el continuo salud y enfermedad y desde qué paradigma se necesita responder. Prevención, diagnóstico, atención o remediación o rehabilitación. Y del lado de lo numérico, pues, qué contexto de herramientas puedo usar buscando optimizar en el contexto de
Pues en lo personal me gustaría usar un matamoscas, me sale más barato después que reconstruir la casa con una bomba atómica. Como quiera también se va a morir la mosca, ¿no? Y esas son las dos cosas que yo uso o trato de usar, construyendo sobre los que los colegas han dicho, ¿no? Para saber cuándo sí, cuándo no o cómo. Sí, gracias. Fíjense que casualmente lo que nos comparte acá el doctor Rod coincide con lo que ustedes dicen. En mi área de trabajo, la identificación de los problemas que se pueden resolver con Machine Learning o Deep Learning se basa en una combinación de conocimientos científicos y experiencia práctica. En primer lugar, es fundamental tener un buen entendimiento de los fundamentos teóricos y conceptuales del área. Esto implica conocer los procesos biológicos involucrados, las interacciones entre las plantas y su entorno y los patrones observados en los datos recolectados. Esta base de conocimientos permite identificar qué aspectos del problema podrían ser abordados utilizando técnicas de aprendizaje automático. Si están de acuerdo, ¿verdad? Bien, ahí voy a recortar su participación. Fíjense que hace varias décadas, cuando surgieron las redes neuronales, pues estas fueron como un boom y todo el mundo quería utilizar redes neuronales, ¿no? Hablando ya por los 60s, para resolver problemas, aunque no fuera la herramienta idónea. Surgieron posteriormente sistemas expertos y se pusieron de moda. Se surgieron agentes inteligentes que también se pusieron de moda. Y pues ahora hablar de Deep Learning pues es como que la herramienta a utilizar, ¿no? Esto nos lleva a la pregunta siguiente. ¿Cuál es el enfoque a seguir para que su grupo de investigación o ustedes mismos puedan asimilar conceptos y herramientas nuevas y determinar cuál es el mejor enfoque para un problema particular? ¿Sí, usted? Bueno, pues esa es una pregunta un poquillo complicada. A lo mejor en 2 años te puedo responder, porque justamente, digo, lo que mencionas, no sé si sea la cuarta ola de redes neuronales o la quinta, no llevo la cuenta exacta, pero coincido con lo que dices, ¿no? Yo al inicio, cuando estaba en la escuela, pues tuve formación en cosas de machine learning clásico y eso, vi que llegaron las redes neuronales, no sé, hace 10 años, y decía, ya es una moda, ahorita las máquinas de soporte vectorial o algo ahí, les va a ganar, ¿no? Y así como que estoy viendo así como que, ups, ¿no? Como que van entrando muy fuerte, y finalmente, ¿qué será? Hace 5 o 6 años, pues dije yo, no, pues sí, se ve que ya está muy fuerte esto, que no hay manera de que esas técnicas clásicas puedan hacer lo que están haciendo esas técnicas nuevas, y es hora de decir, bueno, pues sí, a lo mejor estaba equivocado creyendo que esto está mejor que lo que estoy viendo ahora, ¿no? Así que identificar ahorita qué es lo que está bueno. Hay tantas cosas, demasiadas cosas, que no puedo decir en este momento qué es lo bueno. Es como cuando, no sé, por poner un ejemplo, de que las acciones, no, pues hubieras comprado acciones del Bitcoin, pues sí, pero las hubiera comprado en el 2008, ¿no? El 2009, o sea, ahorita ya el Bitcoin pues ya está carísimo, ¿no? O sea, y digo, la ventaja en lo que nosotros trabajamos es que puedo decir, bueno, sí, a lo mejor en estos 2, 3 años mejoró muchísimo esta técnica, voy a dejar de usar lo que estaba usando para empezarme a mover en esta área, ¿no? Muy bien. Yo voy a tratar de contestar en mi caso, como una persona que no viene del área de ciencias de la computación, la mejor manera de encontrar un buen modelo, una herramienta de trabajo, ha sido en colaboración. O sea, no hay más, porque yo no conozco todos los detalles de todos los algoritmos, de cuál es el performance, de cuál salió el año pasado, qué red le está ganando a cuál red. Y no ha sido sino a través de colaboraciones con colegas que están en el área que ha avanzado un montón. Mi primer encuentro fue en aquella experiencia que estaba diciendo anteriormente el alumno. Me acerqué, vi a él no estaba allá, él estaba en la UDG, pero me acerqué con un grupo de allá del IPN, con el doctor Yáñez, que desarrollaban modelos. Y aprendí un montón, pero no creo que haya aprendido lo suficiente. Y en otra segunda vuelta, con colaboradores precisamente de aquí, es que, pues,
va uno desarrollando este feeling, ¿no? De entenderle, de aprender, de entender ciertas finuras sobre los modelos, cómo aplicar, etcétera. Entonces mi respuesta yo creo que es para la gente que no somos especialistas, es en colaboración. Y además se vuelve pues algo interesante, ¿no? Porque se vuelve multidisciplinario en ese aspecto. Porque uno no alcanza a tener el tiempo pues ni para leer todos los artículos de su área. Pues para andar leyendo de otra área y saber cuál es el mejor. Y luego implementarlos es otro problema. Entonces la verdad que lo mejor siempre es una colaboración o una asesoría externa. Sí, excelente, gracias. Pues yo de nuevo estoy de acuerdo con lo que comparten los colegas. Lo único que agregaría es, yo busco tratar de siempre sentarme o buscar que me permitan sentarme a la mesa donde soy el que menos sabe, porque ahí me mantengo creciendo. Si esa mesa es una mesa investigativa, genial. Si es una mesa de expertos, gente con perspectiva, trato de siempre mantenerme ahí. En el momento que me doy cuenta soy el que más en esta mesa, a ver, reducir el tiempo posible de estancia ahí. Dos, me acabo de dar cuenta, mi respuesta completa sería la anterior, a la pregunta anterior que di, pero me acabo de dar cuenta que no expliqué a qué me refiero con optimización. ¿Cuál es el mejor modelo? Pues quién sabe, tengo que ponerlo en contexto, ¿no? Y en función de ese contexto, que ya expliqué, entonces sí, cuáles son las métricas que me van a decir cuál es el mejor modelo en función de ese contexto, ¿no? Y cuál es el que me va a costar menos. También en nuestra realidad aquí en México, donde hay una brecha de inequidad abrumante y hasta grosera en la accesibilidad a los sistemas de atención en salud, eso también debe informar mucho estas métricas que usamos para tomar la decisión, cómo le vamos a hacer para atacar esto, ¿no? Sí, bien. Jenner, y con respecto de tus estudiantes, el fomentarlos, asistir charlas, a eventos de esta naturaleza, tomar cursos, nada más me gustaría como que complementáramos un poco, ¿no? Sobre surgen estas nuevas tecnologías, pero también como que surge la necesidad de aprender un poco de ellas. Ya nos decía Julio, pues platicar, y ustedes mismos, ¿no? Platicar con colegas y demás, pero ¿qué estrategias seguirían o siguen? Bueno, en mi caso hemos estado tratando de socializar estos temas a través de una actividad con valor en créditos en la unidad académica, así como cada vez que se publica algo, gritarlo a los cuatro vientos en la unidad académica, no buscando que los muchachos vean que se puede publicar y se debe publicar en áreas que capaz típicamente no se promueven, pues sí, desde el modelo inicial, ¿no? Y también a través de estos esfuerzos de actividades con valor en créditos, hacerlo desde el área primero de la divulgación, porque si vamos a hablar de álgebra de matrices en la primera sesión, no creo que regresen. Entonces, ¿cómo podemos hablarlo desde donde están ellos y con las dudas que ya tienen? O algunos alumnos han llegado hasta con preguntas que les han tocado en sus pacientes, en sus rotaciones. Ejemplo puntual, estos temas de los wearables, el reloj de Apple, ¿no? Que ahora ya está certificado por la FDA para detectar fibrilaciones auriculares. Entonces teníamos un estudiante que llegó preocupado porque pues al paciente lo ningunearon, lo mandaron para su casa porque venía bien preocupado porque su sistema le dijo que estaba en riesgo que estaba fibrilando, ¿no? Y pues en la práctica le dijeron, ay señor, no venga aquí a hacernos perder el tiempo, por favor. Entonces, temas que ya están siendo una realidad en la consulta, entonces esos son los temas que están atrayendo a los muchachos y los usamos como puerta de entrada para hablar de ética algorítmica y estas cosas que ya están necesitando para atender sus pacientes. Si quieres agregar algo, Julio. Adelante, ¿Al respecto? Sí, en nuestro caso fue, lo primero es reconocernos. Fue reconocer quién tenía interés, ¿no? Así de, tú, pues bien, ¿no? Y a iniciativa de alguno de ellos fue que empezamos a hacer un grupo en el que empezamos a compartir las experiencias básicas de cada quien. Y luego a partir de ahí ya empezó como un grupo que se abrió a toda la comunidad. En nuestro instituto hay 2 sedes, estamos aquí en Ensenada y en Ciudad Universitaria. Y luego se abrió a las 2 sedes.
Entonces, lo primero fue identificar quién ya tenía un poquito de experiencia, con mucho o poco conocimiento, no importaba. Y luego se empezaron a hacer talleres, ¿no? En los que se trataba de partir de cero. O sea, romper este mito de acercarse, que es lo más duro, yo siento, ¿no? El romper el primer paso de, bueno, yo puedo hacerlo, pero ya con un poco más de orden o un poco más de, ¿cómo decir? Pues de preparación rumbo a hacerlo. No nada más preguntar yo podría hacerlo, sino en ese caso, pues presentar su problema y decidir, plantearlo, etcétera. Entonces, lo primero fue reconocerlo, armar un grupo y luego abrirlo a la comunidad, sobre todo a los estudiantes, ¿no? Pero bueno, no hay, yo siento que no hay que mucho echarle porras a Machine Learning, está en todos lados, todo el mundo lo quiere aprender. Entonces, cuando se abrieron los talleres, hubo una respuesta muy alta, ¿no? Pero lo primero para llegar a eso fue reconocer a la comunidad que tenía interés y luego compartir un poco y luego ya abrir hacia afuera. Sí, gracias. Bueno, ok. Yo lo que he encontrado que me ha servido mucho es algo creo que es bastante popular como Coursera, como YouTube. Está este gigante de la inteligencia artificial que se llama NVIDIA. NVIDIA tiene algo que se llama el DLI, que es el Deep Learning Institute, que también son videos, te dan el software, te venden ya los kits Jetson, por ejemplo, que cuestan $100, que es básicamente lo que uno trae en la mano cuando está jugando con una, ¿cómo se llama? Nintendo Switch, que básicamente es el mismo circuito que va en un Jetson de NVIDIA. Y ya hay un montón de ejemplos, ¿no? Que uno se puede ahí bajar, le permiten a uno descargar las imágenes de un sistema operativo con un montón de demos que ya están corriendo, le ponen una camarita, me acuerdo, hay uno muy padre, y ya automáticamente la enciende y en 5 minutos le pone uno a la cámara una banana o una naranja y te está diciendo, esta es una naranja, esta es una banana, y es ir descubriendo eso que lo utilizando es muy útil para ir agarrando práctica, ¿no? Yo lo encontré muy útil eso para ir aprendiendo. Bueno, a mí también me parece increíble cómo ha crecido, digamos, no sé si decir la comunidad, ¿no? Pero de la noche a la mañana, ingeniero en ciencia de datos, ingeniero o especialistas en inteligencia artificial, y ya todo el mundo es desde que sabe colocar un prompt en el chat GPT, ¿no? ¿Es así? Bueno. Pregunta, ¿verdad? Más interesante el lado de la ciencia, sobre todo para Jenner y Julio, ¿no? Porque pues ya Miguel, ya nos dijiste que tú has utilizado Machine Learning desde hace varios años. El incluir estas técnicas, ¿cómo ha impactado en su investigación? ¿Ha habido mejores beneficios o simplemente es otro punto de vista de cómo hacer las cosas? De arriba hacia arriba. Bueno, ok. Pues en mi caso ha abierto puertas que no estaban abiertas antes, ¿no? Y en mi caso en el contexto médico, ¿no? Hablar en México de diagnóstico asistido por computadora que se alinea a las guías de práctica clínica, pues capaz se ven los documentales en Netflix, ¿no? Ahora que la IA es del dominio de la cultura pop, ¿no? Pero ya ponerse a remangarse y ensuciarse las manos y empezar a hablar de lo que vamos a implementar no es tan común, cada vez es más común, ¿no? Y por el tiempo que llevo, que es relativamente corto, pues yo no tengo la experiencia de que antes se hacía así, ahora lo hacemos así, me ha tocado más, ok, yo uso estas herramientas, elijo usar estas herramientas y se van abriendo puertas y mis colegas que están en la clínica dicen, oye, eso no lo habíamos visto antes, ¿no? Entonces sí ha sido beneficioso, solo que siendo cuidadoso y cauteloso a la hora de elegir las herramientas como lo compartíamos en las preguntas anteriores. En mi caso, como decía anteriormente, pues cuando uno hace este tipo de ajustes de datos se tienen que hacer lookup tables enormes, brutalmente enormes, inviables. Entonces, como precisamente eran inviables, la gente usaba aproximaciones fuertes en el área
que muchas veces son justas, pero muchas veces no. Porque no estaban basadas en un modelo físico teórico detrás, sino en una aproximación a partir de un desarrollo, de un modelo físico. Pero como ustedes saben, las aproximaciones tienen límites, todas. Entonces, en mi caso, digamos, yo podría decir que el aplicar Machine Learning vino a subsanar eso. Es la primera vez que se ocupa completamente un modelo teórico para el análisis de datos, lo cual es pues bastante importante porque los resultados pueden diferir bastante de lo publicado con respecto a cuando se hacen aproximaciones, lo cual a su vez permite el desarrollo de nuevas teorías físicas y confrontar con teorías, con observaciones en nuestro caso. Yo creo que esa es el principal aportación, digamos, ¿no? Que hemos dejado atrás el tener que requerir aproximaciones y usar modelos cada vez físicamente más sólidos, más teóricos. El límite se vuelve pues nuestros modelos físicos y de comprensión con los cuales producimos modelos sintéticos que entrenamos las redes neuronales. Gracias. Bueno, yo empecé a ver que utilizaban técnicas de Deep Learning para hacer cosas que la verdad hace 10, 15 años no hubiera creído que fueran posibles. Me sorprendió mucho eso. Yo creo que a todos nos ha pasado en cierta medida. Recuerdo que debe haber sido por ahí del 2016 que salieron ese tipo de redes que se mencionaron hace rato, que se llaman las UNets. Cuando vi que las empezaron a utilizar, por ejemplo, para hacer separación ciega de señales, se llama. Digamos, yo diría, es como tener una limonada ya hecha, básicamente jugo de limón, agua y azúcar. Y yo veía cómo utilizando redes neuronales separaron, aquí está tu azúcar, aquí está tu agua, aquí está tu jugo de limón, ¿no? Y dije yo, wow, o sea, no podía creer que eso fuera posible. En este caso, por ejemplo, a partir de una sola pista de sonido, donde están un montón de mezclado de una canción, la voz, la guitarra, la batería, el bajo y todo, me tocó ver modelos que separaban y te dejaban solo la voz, solo el resto de los instrumentos, solo la batería, y lo estaban utilizando para hacer sonidos, canciones de las que no había karaoke, hacerlas karaoke, ¿no? Cuando yo vi esas aplicaciones dije yo, híjole, o sea, ahí me sorprendió muchísimo que eso fuera posible y eso hizo como que pues no sé, me emocionara, me clavara y quisiera empezar a utilizar esas técnicas en el trabajo que estaba haciendo. Y bueno, probar técnicas que pues ya tenían algunos años que habían salido. Sí, definitivamente ha habido una mejora en los resultados, creería yo, no sé, al menos en mi caso, por ahí cercana al 10%, ¿no? Mejoras usando Deep Learning comparado con clásico. Sí, me va a permitir leer un fragmento de la respuesta que nos da Rod. Al adoptar tecnologías de Machine Learning y Deep Learning en nuestros proyectos, hemos notado varios cambios significativos en nuestro enfoque de investigación y en los resultados que hemos obtenido. Se ha mejorado la precisión de nuestras predicciones en ecofisiología de las plantas. Estas tecnologías nos permiten modelar de manera más precisa las relaciones complejas entre los factores ambientales y las respuestas de las plantas, lo que nos ha llevado a obtener resultados más confiables y exactos. Ha permitido la automatización de tareas que solían ser tediosas y consumir mucho tiempo, por ejemplo, la clasificación y segmentación de imágenes de satélite o la identificación de patrones en datos de series temporales, ahora se puede realizar de manera automática y eficiente. Para concluir, se ha estimulado la generación de nuevas preguntas de investigación al descubrir patrones y relaciones complejas en los datos. Hemos identificado áreas y aspectos de estudio que antes no considerábamos, lo que ha ampliado nuestros horizontes científicos y ha abierto nuevas líneas de investigación. Como ven. Ahí vamos, ¿no? Coincidiendo al respecto. Una de las preguntas que surgió durante las pláticas de los compañeros ponentes iniciales tenía que ver con la capacidad y robustez del hardware que se utiliza. Entonces hay aplicaciones donde no es importante, ¿verdad? Ya nos comentaba, tener recursos muy robustos. Pero ahora, en el caso de ustedes, ¿verdad? Los recursos de hardware con los que cuentan, ¿son suficientes? Y si no es así, la pregunta sería, ¿cómo cubren esos requerimientos?
No, pues si me ofrecen una Titán o dos, no me voy a negar, ¿no? Pero yo creo que en principio eh, siempre vamos a estar frente al paradigma del recurso limitado, ¿no? Siempre. Aquí capaz se siente más, ¿no? O lo sentimos más en nuestras unidades donde trabajamos. Y a eso me refería por contextualizar el problema, ¿no? Creo que un problema puede tener múltiples soluciones, pero si lo contextualizo y lo optimizo en función a las variables a las que tengo acceso, pues capaz la herramienta se vuelve un poquito más sencillo, bueno, un poco más fácil elegir qué herramienta va a ser. Y también tener una lista de cosas, si tuviera esto, esto, esto y esto, podría mejorar el ataque a este problema de esta manera, ¿no? Y eventualmente cuando se abra la oportunidad de un fondeo, pues tener bien claro cómo argumentar eso, ¿no? Desde el punto de vista de lo que hago y en medicina, pues la medicina es profundamente humanista y al final de cuentas es impactar en vidas y poblaciones. Si lo voy a lograr a través de una aproximación con bajo costo computacional, por decir un ejemplo puntual, pues lo voy a intentar como quiera, porque estoy cumpliendo un juramento que hice, ¿no? Me gustaría poder hacerlo de una forma un poco más agresiva, seguramente que sí, pero en lo que eso llega. En resumen, pues recurso limitado, pues me gustaría tener más, pues sí, pero eso no me impide seguir trabajando, claro. En mi caso, más bien, al principio va a parecer un poco muy, a lo mejor muy prehistórico, pero al principio uno peleaba por los núcleos para producir el cálculo, ¿no? Y pues en el instituto no había todavía máquinas disponibles con GPUs. Todo pasaba por colegas. Aquí, por ejemplo, Miguel Presente, oye, ¿me dejas hacer unas cosas en tu máquina? Sí, tal hora no la voy a usar, ¿no? Y a lo que quiero decir es que no es sino hasta ahora que varios proyectos sometimos presupuesto para tener GPUs ya destinados a proyectos y pues estamos muy contentos porque coincidimos 3 proyectos diferentes, pudimos unificar recursos y vamos a construir una maquinita un poquito más grande ya con varias cartas gráficas y todo, pero los recursos pues, siempre son limitados, ¿no? Y pues con eso se hace lo que se puede, que no creo que tampoco sea despreciable, ¿no? O sea, lo que se ha logrado con esto es bastante importante. Entonces, pues bueno, pues a seguir como estamos, ¿no? Sí. Yo creo que ahí, bueno, a mí me gustaría ver a nivel nacional, así a nivel gobierno, que esta cuestión de la inteligencia artificial y el deep learning le dieran una importancia, casi tener una secretaría de la inteligencia artificial o secretaría del deep learning. Lo están haciendo los chinos, lo están haciendo los estadounidenses, lo están haciendo los europeos. A mí me da tristeza ver que nos estamos quedando muy, muy atrás, ¿no? Creo que deberíamos tener o de poder tener acceso a cuestiones como el Google Colab sin tener que pagarle a Google, ¿no? Sino tenerlo aquí ya directamente en Baja California, ¿no? En algún lado, no sé, en Mexicali, Tijuana, ojalá fuera aquí en Ensenada. Porque sí, se requiere muchísimo poder de cálculo y en ese sentido, por ejemplo, yo lo que he hecho es, pues de mi bolsa, comprar pues computadoras que tengan un buen GPU y es lo que he estado haciendo, ¿no? En algún momento por ahí estuve usando el Google Colab, pagué una licencia de Colab Pro, pero Google cambió sus políticas y las GPUs a las que uno tenía acceso con lo que pagaba originalmente ya estaban muy chafas, y pues ya no era tan buena la opción, ¿no? Así es que pues recientemente opté por comprar una máquina nueva y tener un GPU pues y lo que pueda pagar, ¿no? Digamos, y esa es la manera con la que pues he estado tratando de resolver ese problema. Sin embargo, ese problema yo no lo veo como resuelto porque necesito, por ejemplo, que mis estudiantes tengan acceso a hardware como ese y la verdad es muy poquito, ¿no? Ahí justamente como acaba de comentar Julio, mi idea es como que tener una máquina y tú tienes, basta tú vas a lanzar algo, pues cuando acabes, pues aquí está ya alguien haciendo fila y volverlo a lanzar en esa máquina. Es un cuello de botella, tristemente, lo que estamos viviendo en ese sentido, ¿no? Sí, recuerdo
No hace mucho, ¿verdad? Teníamos supercomputadora aquí en CISESE, otra que pusieron allá en el IPICIT San Luis Potosí, pero desafortunadamente la tecnología avanza tan rápido, igual estos nuevos algoritmos, lo comentaba Antonio, lo comentaba Miguel, hay modelos demasiado pesados que ya sobrepasan las capacidades que incluso nosotros como instituciones públicas pues tenemos, ¿no? Perfecto. Hay modelos, digamos, orientados o aplicaciones orientadas hacia el ocio, donde el resultado es lo que importa y no importa qué suceda atrás. Es una pregunta que por ahí tenía Miguel y me queda también aquí la duda con ustedes si la interpretabilidad o esta explicabilidad, ¿verdad? Es importante en las áreas de estudio que ustedes trabajan. La pregunta, el elefante en el cuarto, ¿no? La explicabilidad. A empezar, ¿cómo definimos explicabilidad? En mi campo hay ciertos procesos, bueno, tratando de resumir el campo de la medicina, ¿no? Trabajamos sobre el continuo salud-enfermedad en seres humanos, ya sean individuales o poblaciones, en distintos tiempos de intervención, ya sea prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. Más o menos eso resume nuestro universo de chamba, ¿no? No en todas las etapas y no en todos los lugares del espectro del continuo salud-enfermedad hay explicabilidad para lo que hacemos. Eso, y la definición de explicabilidad va cambiando en función a los objetivos que busca uno con su paciente o su población. Entonces, la respuesta puntual pues va a depender mucho de la necesidad del problema acotado que estemos atacando en ese momento. Por ejemplo, si estamos hablando de un diagnóstico, o sea, para el objetivo de este lado nosotros, una clasificación, definitivamente el experto o la experta en el área clínica va a querer ver el camino de pensamiento o el camino que le hizo llegar al algoritmo a tomar esa clasificación, ¿no? Pero hay algunas otras cosas donde estamos, por ejemplo, en las áreas de prevención o en las áreas de promoción y educación para la salud, donde los argumentos de explicabilidad cambian. Entonces, en resumen, el término en mi campo de explicabilidad es dinámico y no siempre es indispensable para el tema puntual de diagnóstico, que es donde popularmente más pensamos de medicina, pues sí es muy importante. Pero deberíamos ajustarnos en función a eso. Por lo menos así es en lo que me toca hacer a mí. En mi caso es el objetivo central y único, la explicabilidad, ¿no? O sea, tú aplicas desarrollos, modelos de machine learning, pues para clasificar galaxias, predecir propiedades físicas de los sistemas, ya sean estrellas, regiones diferentes, pero todo al final solo llega para reforzar o confrontar una nueva teoría física, que al final es, o sea, el resultado solo te va a dar más peso en el modelo. En el modelo físico me estoy refiriendo y a su vez en su explicabilidad. Entonces, en nuestro caso es el objetivo último. O sea, todo lo que hacemos, ya sea clasificación, regresión, etcétera, es precisamente para sostener una teoría o confrontar una teoría, es decir, la explicabilidad. Gracias. Bueno, en mi caso, justamente esa es la razón por la que creo que me tardé algo de tiempo en adoptar el uso de las redes neuronales, porque, digamos, tal vez por las personas que fui formado, como que veían las redes neuronales como un método poco elegante de fuerza bruta para resolver los problemas, cuando lo bonito es tener una expresión matemática que minimizas o cosas más elegantes desde el punto de vista matemático, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido, pues las redes neuronales, si uno le rasca por ahí, puede encontrar esa elegancia, hay quienes lo hacen,
pero el uso que la gran mayoría le damos para mí es, como decía género, ¿no? A lo mejor es pues querer matar una mosca con una bomba atómica, ¿no? Sabes que se va a morir, ¿no? O sea, no tienes duda. Para algunos problemas, de pronto yo siento que un poco es eso, ¿no? Y normalmente sí trato de buscar la explicabilidad de las redes, pero cuando tienes tantas capas, tantos millones de parámetros y eso, no es fácil de encontrar. Yo en muchas ocasiones no la he encontrado, me contento con que está funcionando y el resultado es bueno, pero sí me deja un poco ese sinsabor de resolver el problema a fuerza bruta, ¿no? Cuando pues uno hubiera querido que se resolviera de manera más elegante. Sí, claro, pues es una de las situaciones, ¿no? Estos algoritmos que a veces les llamamos de caja negra. Perfecto. Voy a abrir el micrófono al público. De antemano agradezco estas experiencias que nos están compartiendo y si me apoyas, Conchita. Buenas tardes. Sí, en relación a la pregunta sobre el hardware, ¿qué rol cree que va a cumplir la computación cuántica en la aplicación de redes neuronales o en las aplicaciones en las cuales ustedes trabajan? Bueno, yo tengo muchas esperanzas en lo de la computación cuántica. Desde que yo recuerdo que entré a la carrera, estoy oyendo que en 2-3 años van a haber computadoras cuánticas, de eso hace ya 20 y tantos. Pues yo creo que va a ser una revolución tremenda cuando eso llegue y pues que va a ayudar muchísimo. La verdad es que no sé o no veo, no soy del área, pero no veo como para cuándo eso se vuelva como para decir ya tiene su computadora cuántica en DCS, por así decirlo, para hacer cosas. No me imagino, pero del día que llegue va a ser tremendo, ¿no? Gracias por sus discusiones. A mí me preocupa mucho lo que comentas, creo que tú, Miguel, sobre esta falta de discusión en nuestro gobierno por inteligencia artificial. De hecho, nuestro gobierno está completamente ciego al respecto. Y yo creo que es claro que no podemos nosotros esperar a que ellos hagan algo. Entonces nos toca a la comunidad, nos toca a nosotros hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Digo, pues está dificilísima esa pregunta, ¿no? Porque no hay lineamientos. Mira, por ejemplo, el chat GPT, ¿no? Debería ser una cosa de seguridad nacional en todos los países. Pero pues, ¿quién va a invertir esa cantidad de dinero? Pues mejor que vaya a armamento, ¿no? Pero, o sea, en realidad eso, por ahí va, ¿no? La respuesta. ¿Cómo controlar? Pues para controlar tienes que saber cómo funciona. Para saber cómo funciona tienes que tener uno. Entonces, si no tienes, pues va a ser bien difícil, ¿no? Por ahí hay unos pósters interesantes sobre esa dirección, ¿no? Ideología de odio en las redes sociales, etcétera. Pero si lo escalas a otras dimensiones, pues terminas en eso, ¿no? En que debería de ser algo que debe ser la seguridad nacional, pero no lo va a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer uno? Pues, no sé, no tengo la respuesta, ¿no? Pero sí es de preocupar, precisamente, ¿no? Por el uso que se le puede dar, precisamente, ¿no? El potencial que tiene en ciertas manos, ¿no? O para ciertos fines. Adelante. ¿Qué tal? Nomás para pues argumentar algo más también ahí en esa buena pregunta. Hay algunos ligeros esfuerzos, tanto por ejemplo, la Unión Europea, hace no más de 3 meses, tienen como su comité, ¿no? Etcétera, justo por lo que mencionaba, ¿no? Un poco más adelantados en eso, en esa carrera, donde no se va a permitir que aplicaciones y donde sea, ¿no? iPhone, Android, lo que sea, que está muy ubicua, ¿no? En nuestro ambiente. Si ese modelo o esa aplicación utiliza algo de ella y tiene que ver con algún tipo de dato sensible, sea el dato que sea, no va a poder funcionar en la vía pública, a menos en la Unión Europea, si no se presenta si esa aplicación no explica el resultado que te está arrojando. O sea, no sé, si tu celular te dice, hoy te recomiendo correr 1,5 kilómetros, bla, 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 a ver, pero ¿por qué no? O sea, no van a poder tener ese tipo y pues hubo ruido, ¿no? En las empresas.
Esa es una. Y por el lado de justo, ¿no? El rollo de género, la cuestión social en la IA, bla, bla, que se sabe. Ya hay ciertas plantillas en la comunidad al menos de NLP. Hay un esfuerzo en ya generar ciertas plantillas de, a ver, ¿vas a publicar ese artículo? Sí, tu modelo genera texto, ok. Necesito que cumplas este tipo de N criterios. ¿Dónde se va a usar? ¿Qué tipo de texto genera? ¿Es racial o no? Etcétera, ¿no? Y pues para allá va la idea, ¿no? Como la generación de plantillas que vayan de la mano con tu artículo y tu propuesta, tu modelo, etcétera. Pero igual, ¿no? Vamos a pasos firmes, despacito ahí. Pero hay algo de esfuerzos. Pero estoy de acuerdo que vamos a ser primero nosotros y después la industria y el gobierno, ¿no? Gracias, gracias. ¿Alguien más? Por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias por su presentación. Es muy interesante esta temática de la inteligencia artificial, como que está efervesciendo un poco más que hace algunos años. Y ciertamente resuelve, ¿no? Varias cosas desde distintas perspectivas, de la medicina, la ingeniería, la astronomía, computación, etcétera. Yo me pregunto y quisiera tener retroalimentación por parte de ustedes. Pues sí, existe esa, como mencionaste tú, que se pueden hacer cosas con fuerza bruta y ya tendrá que haber alguien que le dé una interpretación un poco más elegante, la explicabilidad que mencionaban y demás. Pero también puede haber el riesgo de que al tener esa herramienta disponible y que cualquiera lo puede utilizar, o casi cualquiera, se empieza a perder un poco la generación de conocimiento o la gente, la persona que entiende el meollo de algún cierto conocimiento en los distintos campos de la física, medicina, la ingeniería, porque al fin que la inteligencia artificial lo puede resolver. Entonces, ¿qué opinan ustedes en cómo le iremos a hacer en los siguientes años para que nuestros jóvenes no pierdan esa curiosidad que debe tener, ¿no? Innata, el que quiera desarrollar ciencia y que se decante más hacia resolver las cosas con la inteligencia artificial, que no digo que sea una mala herramienta, es buena, está muy bien, pero también tiene que seguirse generando el conocimiento. ¿Cómo le iremos a hacer? ¿Qué opinan ustedes? Yo puedo contestar rápidamente y le paso si quieres el micrófono ajena. Sí. Yo creo que son las bases. O sea, si tú le das buenas bases físicas, porque durante la carrera no vas a ver machine learning todavía, digámoslo así, o aunque lo veas, no importa. La cuestión es que tienes que tener buenas bases físicas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso me decían, utilízalo como caja negra, y así lo usé. Ahora he entendido un poco más, ¿no? No me deja de parecer una caja, pero ya no es tan oscura. Entonces lo empleas, entiendes cómo funciona y vale. Pero yo creo que la respuesta está en que es una herramienta, no un sustituto. O sea, no puedes poner ahora los resultados o omitir, digamos, la teoría física solo porque el resultado es correcto, ¿no? Más bien tú sabes la teoría y solo te sirves de esta herramienta pues para hacer cálculos o obtener resultados que de otra manera sería muy difícil. Sí, pero ¿cómo lo hacemos para eso que acabas de decir, transmitírselo al joven que está en ciernes, queriendo aprender algo y que tiene por el otro lado una herramienta de inteligencia artificial que va a tener toda la tentación de usarlo y no profundizar a eso se refiere mi pregunta. Sí entiendo que es una herramienta, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos para que no se pierda ese toque de profundidad? Que nosotros ya somos una generación un poco más grande, ¿no? Y los jóvenes de manera natural caen en esa situación. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo lo podemos hacer? Yo me voy a aproximar a tratar de aportar un poco desde la parte, no sé si filosófica debería llamarle. Creo que el hambre por saber como especie humana siempre va a estar ahí, ¿no? Y por construir nuestras realidades siempre va a estar ahí. Solo que lo que es cambiante es las herramientas a las que tenemos acceso. Y el uso de estas herramientas que están llegando, bueno, antes de hablar de eso, y creo que también en el caso puntual de esto de la inteligencia artificial o lo que se entienda por eso, entendamos por eso,
ha sobrepasado se ha movido de la comunidad científica a la cultura popular y eso nos trae un sesgo, ¿no? Porque bueno, ¿qué es inteligencia artificial? Pues habrá que ver, cada quien entendemos cosas, ¿no? Entonces, el hambre por el saber va a estar ahí, las herramientas van a ir cambiando. Creo que la construcción de la realidad va a ir evolucionando o va a ir siendo dinámica y en ese proceso, en las construcciones que vayamos haciendo y que se vayan desplomando a medida que encontramos otras cosas, que pudo haber sido construido con una herramienta de inteligencia artificial o no, o capaz con una herramienta teórica y pues se cae también. O sea, al final del día nuestras construcciones de la realidad se van a ir cayendo o van a ir evolucionando. Y me parece que desde esa perspectiva, viéndolo un poco más lejano, no es más que parte de la evolución natural de la construcción del conocimiento. Yo no estaría en lo personal tan preocupado en qué herramientas están poniendo en su caja estos chicos, en el sentido general, claro, ¿no? Estaría más preocupado por confrontarlos a preguntas como ¿qué es el saber? ¿Cómo construyes el saber? Y ¿cómo construyes tu realidad? Que no pierdan ese contacto con la construcción de su realidad. Si siguen con eso, la herramienta que tengan disponible, seguramente podrán encontrar el contexto apropiado para aplicarla y dejarla de aplicar cuando deje de ser la óptima, ¿no? Y yo quisiera agregar, hace algunos pocos meses, cuando fue por ahí esta polémica que, bueno, tenía poquito que había sido el ChatGPT y por ahí un grupo de personas pidió como que se detuviera la investigación en inteligencia artificial y esas cosas, vi un cartón que se me hizo muy, muy gracioso, pero muy incisivo porque decía, le preguntaba a alguien, a una persona por ahí, le dice, ¿estás preocupado por el aumento de la inteligencia artificial? Y le respondió a otra persona, no, estoy más preocupado por la disminución en la inteligencia natural, ¿no? Y sí, o sea, a mí, o sea, sí, son cosas que uno no sabe, ¿no? Pero sí me asusta pensar en escenarios como este de la película de Wall-E, no sé si la han visto, donde están todos los seres humanos, ya ni siquiera caminan, van en sus, como esos carritos de supermercado donde se van empujando ellos y todo, digo yo, o sea, sí tenemos que hacer algo que, quién sabe, ¿no? Pero sí, yo creo que una inteligencia artificial podría ser un gran maestro que escuche lo que el estudiante le hace una pregunta y se la responde en el momento y saber encauzar bien a un estudiante para que uno vaya aprendiendo, ¿no? O sea, yo cuando vi el ChatGPT que salió, lo primero que pensé fue Fuchi, pero cuando lo empecé a usar y eso se me cambió la perspectiva completamente, ¿no? Creo que Miguel quería comentar algo, había levantado la mano. Ya sería la última participación, por favor. No. Un comentario sobre el efecto que tienen estas tecnologías en los jóvenes. Yo puedo, como una anécdota, a mi hijo más chico, 12 años, y le encanta programar. Bueno, le encantaba hasta inicios del año, cuando usó ChatGPT y empezó a preguntarle cosas de programación, dijo, ya no voy a programar. Y dejó de programar. Así dejó de programar completamente, de programar todo el día, todo su tiempo libre programaba, dijo, ya no voy a programar, y lo paró, porque dijo, la máquina ya lo hace. Le dije, no, pero todavía no es muy buena. Me dijo, sí, pero en 5 años ya lo va a hacer. Y dejó, ya últimamente ya comenzó otra vez, más o menos, porque ya lo convencí de que, mira, la arquitectura es lo importante, ¿no? Pero yo vi en él, fue muy duro para él ver eso, ver que hay una máquina que ya hace lo que él va a hacer o lo que él quería hacer de grande. Bueno, agradecemos a nuestros panelistas, Jenner, Julio, Miguel. Les brindamos un fuerte aplauso. De favor, les solicitamos tomar asiento para cederle aquí la palabra al doctor Hussein. Sí, muchas gracias a los 3 panelistas aquí presentes. Muy amables. Sí, adelante. Quisiera preguntarle a Steve Bullock, Stephen, una pregunta muy rápida, que me confirmes, alzando la mano, si las experiencias que, ya que eres el experto aquí en biología de la conservación, que mandó nuestro invitado, coinciden con las experiencias que han tenido en tu laboratorio, si las alcanzaron a escuchar.
Solo puedes decirme sí o no, o si están muy diferentes. No estamos tan avanzados, dependemos de colaboraciones. Ah, ok. Esto porque cuando platicábamos de los ponentes, lo que me temía se iba a acabar la batería, decíamos, ahora que tenemos estas herramientas, lo que se nos ocurrió en el grupo organizador fue, ¿qué pasaría si generamos un invitado especial, pero que sea generado por estos modelos como ChatGPT? Entonces, se nos ocurrió un prompt como este que están viendo en pantalla, y le dijimos a ChatGPT que nos generara una serie de respuestas de acuerdo a este prompt, ¿no? Entonces le dijimos que pues íbamos a tener un panel de retos y oportunidades en inteligencia artificial. Tú vas a ser Rod. Rod, si lo recuerdan, lo mencionó Ángel. Rod Men-Al, era Rodrigo Méndez Alonso, me metí a su perfil de su página personal. Y le dijimos, bueno, vas a hablar en español y eres un experto en ecología funcional de plantas y ecofisiología, y que haces investigación y aplicaciones de aprendizaje automático, y vas a responder de forma extensa, ¿no?, a estas preguntas. Entonces, la primera pregunta que te va a hacer Ángel va a ser cuáles son las líneas de investigación en las que se desarrollan y en qué grado de madurez consideran estar. Y lo primero que nos respondió, lo copiamos y lo pegamos, y ya después nada más, como era una respuesta muy extensa, quitamos los últimos párrafos. Pero me llamó la atención que cuando Ángel respondía a esto que teníamos, muchas coincidían con lo que contestó el panel, ¿no? Entonces, sí, nuestro cuarto invitado que no pudo estar fue un modelo de lenguaje de esos como ChatGPT, ¿no? Entonces, era nuestro invitado especial. Hace un año todavía no era tan popular. Este año quisimos tenerlo y pues esa era una de las aplicaciones que se pueden tener, ¿no? Entonces,